El Parque Nacional Yosemite, en California, está en llamas desde la semana pasada. El incendio forestal está controlado en un 25% y ya arrasó más de 1.000 hectáreas. Su bosque de más de 500 secuoyas gigantes sigue en riesgo. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió nuevas medidas de austeridad para intentar calmar las protestas. También congelará el precio del combustible para los particulares y el valor de 10 productos básicos. Ayudas económicas a 7,5 millones de personas para intentar enfrentar la inflación. Es la promesa que hizo el presidente chileno Gabriel Boric. Plantea aumentar el subsidio de empleo y dar bonos a quienes más lo necesitan. Pero primero el Congreso debatirá el plan. Bienvenidos a las noticias de France 24, especialmente a este espacio dedicado a hablar de la actualidad en América. Iniciamos en Estados Unidos. Los equipos de bomberos californianos intentan contener las llamas en el Parque Nacional de Yosemite. El fuego amenaza a más de 500 secuoyas nativas desde el viernes. Marina Sardiña con los detalles. Los bomberos ganan terreno al fuego en el popular Parque Nacional Yosemite en California. Pero las llamas amenazan un bosque de más de sus 500 icónicas secuoyas gigantes. Algunos de estos árboles tienen más de 2.000 años. Estoy parado justo enfrente de Grizzly Giant, que es posiblemente uno de los árboles más famosos de la Tierra, y tenemos un sistema de rociadores a su alrededor. Estamos tratando de brindarle primeros auxilios preventivos y asegurarnos de que el fuego no viene para acá. Los trabajadores del parque hacen todo lo posible para evitar que el fuego, activo desde el pasado jueves, penetre en el bosque mariposa. Y es que, a pesar de su gruesa corteza, las secuoyas nativas se han vuelto más vulnerables debido a las sequías y a los cada vez más recurrentes incendios forestales, consecuencia de los cambios extremos exacerbados por el calentamiento global. Nuestras condiciones son extremas en el oeste. Hemos tenido años de sequía. Hemos tenido un invierno muy pobre en las sierras. El manto de nieve no estaba normal. Nuestros ríos están bajos. Nuestros lagos están bajos. Nuestros embalses están bajos. El incendio en el parque está controlado a un 25% y ya arrasado con unas 1.000 hectáreas. Pero las altas temperaturas de los últimos días dificultan las tareas. Solo en 2022, los bomberos del estado han declarado más de 3.500 incendios forestales. En Panamá, el presidente Laurentino Cortizo anunció que congelará el precio del combustible para los particulares a partir del 15 de julio. Esta es una de las concesiones que hace para desactivar la huelga, que lleva más de una semana. Juan Pablo Lucumí nos amplía. La huelga indefinida comenzó el 6 de julio. Desde entonces, maestros de toda Panamá han liderado multitudinarias protestas a las que se han unido trabajadores de construcción y miembros de comunidades indígenas para exigirle al gobierno que intervenga en los precios del mercado en medio de una elevada inflación. ¿Qué exigimos? Aumento general de salario, reducción en los precios de los medicamentos, que se acaben los monopolios de los medicamentos que tienen cercenado al pueblo panameño, reducción en los precios del combustible y disminución de los precios de la canasta básica. Ante las peticiones de los panameños y luego de reunirse con sindicatos y organizaciones sociales, el presidente Laurentino Cortizo anunció que congelará el precio del galón del combustible para vehículos particulares a partir del 15 de julio y espera calmar el enojo de la población mediante un decreto. Quiero anunciar que he decidido ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible en $3.95 para los vehículos particulares a nivel nacional a partir del 15 de julio. Igualmente, he convocado para mañana el Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Tírale piedra. La protesta, que se hace más fuerte con el pasar de los días, se ha transformado en cierre de vías, enfrentamientos con la policía y hasta un paro educativo por parte de los profesores. Las autoridades de El Salvador han reportado miles de detenciones desde que se implementó el régimen de excepción hace más de 3 meses. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele no está compartiendo la información precisa sobre a quiénes arrestó y dónde. Tampoco habla de las muertes bajo custodia estatal, a pesar de que ONGs denuncian arbitrariedades. Ariana Villacorta nos cuenta. Sigue la guerra contra las pandillas en El Salvador. Ya van más de 100 días desde que se implementó un régimen de excepción. Las entidades estatales, que han reportado miles de detenciones, han cerrado el flujo de información oficial, aun cuando la legislación indica que los datos estadísticos deben ser públicos.
este gobierno no ha sido transparente en cuanto a datos. Parece bastante difícil que se logre acumular en las prisiones ese número de población, ¿verdad? Sin generar una mayor crisis de la que hay ahora. Hasta el 10 de julio, el gobierno situó los arrestos en más de 45.000, pero se desconoce oficialmente el impacto que han tenido en el sistema carcelario salvadoreño. Tampoco se sabe el número exacto de detenciones arbitrarias que se han hecho durante el régimen, aunque las organizaciones humanitarias registran más de 3.000 denuncias de atropellos y más de 50 personas podrían haber fallecido bajo custodia estatal. El gobierno del presidente Nayib Bukele dice haber derrotado a las pandillas sin baño de sangre. Capturar criminales que tuvieron de rodillas a los gobiernos anteriores, que tenían secuestradas a las comunidades, que tenían armamento pesado, que tenían estructuras organizadas de forma casi militar, que tenían campamentos, que tenían recursos financieros, armas pesadas, y enfrentarlos y estarlos derrotando sin que haya un baño de sangre es algo que merece ser considerado por la comunidad internacional. Las pandillas, señaladas de perpetrar la mayoría de asesinatos en El Salvador, poseen unos 70.000 miembros en el país centroamericano. Hasta antes de una escalada de asesinatos y aprobación del régimen, las maras tenían a unos 16.000 de sus miembros encarcelados, según el presidente salvadoreño. Haití podría enfrentar una crisis alimentaria a causa del repunte de la violencia en los últimos 3 meses. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió obstáculos para entregar su ayuda alimentaria en la capital. Andrés Granadillo nos cuenta más. Crisis alimentaria en Puerto Príncipe. A esto es lo que se enfrenta la capital de Haití debido al incremento de la violencia. Esta violencia ha tenido un impacto en los mercados, en el comercio, en los medios de vida y ha aislado la ciudad del resto de Haití. Las carreteras hacia el sur se cortaron hace un año, las carreteras hacia el este se han cortado hacia la República Dominicana y las carreteras hacia el norte. Más de 50 personas han muerto en enfrentamientos entre bandas desde el viernes, dijo un alcalde local, en el marco de un aumento de este tipo de violencia en la nación caribeña. Grandes zonas de Puerto Príncipe están controladas por bandas. Los datos que tenemos muestran que la situación en los últimos 90 días ha empeorado y que estamos en un punto de partida en el que Haití es un lugar muy vulnerable, en el que ya había 1 millón de personas en esta ciudad con inseguridad alimentaria aguda. Las entregas de suministros de las cosechas, como los plátanos, no pueden llegar por carretera porque los camiones corren el riesgo de ser tiroteados o retenidos por el camino. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que sus entregas se han visto atrapadas en el fuego cruzado, por lo que ha creado un servicio de transbordador vía marítima que lleva la ayuda alimentaria importada a Puerto Príncipe y a otras partes del país. También está utilizando vuelos cortos para sus trabajadores. Sumado a esto, la inflación de los alimentos se sitúa en torno al 52%. La crítica situación pone contra las cuerdas a la frágil economía de uno de los países más pobres de América Latina. Ahora vamos a Chile, donde los precios han subido a un nivel que no se veía desde 1994. Por eso el gobierno de Gabriel Boric propuso ayudas económicas para hacerle frente a la inflación. El mandatario quiere extender un subsidio al empleo, ampliar la ayuda económica postnatal hasta 60 días, entre otras medidas. Ahora el Congreso debatirá las propuestas. Desde Santiago, nuestra corresponsal Patricia Luna nos explicó el contexto de los anuncios y cuáles han sido las reacciones. Pues en un contexto de subida récord del dólar, como se acaba de mencionar, que ha alcanzado cifras históricas en las últimas jornadas, sobrepasando los 1.000 pesos frente a, por ejemplo, los 850 que se cotizaba hace tan solo un mes. En también un contexto de un alza importante de la inflación en un país que importa el 100%, por ejemplo, del petróleo y un 50% de los alimentos. Pero para la presidenta del Banco Central, Rosana, en el caso de Chile, la inflación tiene que también un factor interno vinculado a los retiros de pensiones que desataron una ola consumista y que supusieron 51.000 millones de dólares y 35.000 millones de dólares que se usaron el año pasado, se destinaron a ayudas por la pandemia. Y terminamos con las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb, que fueron reveladas por la NASA y que siguen fascinando al mundo. Se trata del primer lote de fotografías de alta resolución a todo color y en las que se pueden apreciar en detalle nebulosas y grupos de galaxias.
Hasta aquí las noticias, sigan en France 24.